Buenas, soy Víctor Gandonagón y vengo a hablar sobre mi tema elegido para el proyecto final. En este caso he optado por el artículo Attribute-Based Encryption in Securing Big Data from Post-Quantum Perspective. Aquí tenemos un índice en el cual se aclaran algunos de los temas que se hablan en el artículo. Una introducción de qué es el Big Data, cómo ha influido a la actualidad, así como qué es la encriptación basada en atributos. El problema de la computación cuántica para la criptografía y en concreto para la encriptación basada en atributos, una comparación de los algoritmos de encriptación basada en atributos actuales con los que serían implementados en un ordenador cuántico, cómo debería ser una encriptación basada en atributos resistente al ordenador cuántico, tipos de esquemas de encriptación basada en atributos resistentes a ordenadores cuánticos, así como las mejoras posibles que tienen estas implementaciones y una conclusión sobre lo que me ha parecido el artículo. En cuanto al Big Data, podemos decir que ha ayudado mucho en los procesos de manufacturación, control de riesgos, almacenamiento de datos y toma de decisiones para las empresas. Pero estos datos, a su vez, esta gran cantidad de datos, tienen que estar protegidos y, a su vez, mantener la privacidad sobre los mismos. Tradicionalmente se empleaban técnicas de encriptación basadas en la clave pública y encriptación simétrica, pero debido a la poca escalabilidad necesaria debido al aumento de usuarios sobre este tipo de datos, fueron necesarios otros métodos de encriptación. Uno de ellos fue la encriptación basada en atributos, que como bien sabemos deriva del control de acceso basado en atributos y emplea la clave pública. Algunas de las ventajas que tiene este tipo de encriptación son autorizar a múltiples usuarios el acceso a datos encriptados, un control de acceso flexible, así como intercambiar información encriptada de una manera más sencilla. En cuanto al problema de computación cuántica para la encriptación y en este concreto para la encriptación basada en atributos, debido a la aparición de la computación cuántica, muchos de los algoritmos, entre ellos por ejemplo el RSA, quedarían obsoletos debido a la aplicación del algoritmo de Shor, el cual puede ser usado en ordenadores cuánticos para forzar un número primo grande, con un tiempo polinómico de complejidad orden logaritmo de n. Este algoritmo de Shor a su vez está basado en el problema del lattice, el cual su nombre deriva de problemas basados en el lattice o retículos, que resumiendo se trata una lattice o retículo es un conjunto de puntos en un espacio infinito los cuales están separados a una misma distancia. Entre estos se pueden formar vectores. La principal idea de la encriptación basada en atributos propuesta, y es la actual, es que una autoridad de confianza genere el uso de una serie de claves privadas basadas en una colección de atributos. Y una clave solamente puede ser desencriptada si coincide con las propiedades de los datos encriptados. Aún así, existen diferencias entre una encriptación basada en atributos actual a una resistente a la computación cuántica. Aquí podemos ver una comparación de algunas de las diferencias que existen. Entre ellas podemos ver que las actuales se usan el algoritmo de la curva elíptica o RSA, y la dificultad computacional se basa en el bilinear Diffie-Hellman y decisional bilinear Diffie-Hellman, como ya hemos visto en clase. La eficiencia de estos en almacenamiento se trata de almacenar 2 a la n, siendo n la cadena de almacenar. La eficiencia depende del output del algoritmo también. Y siendo la encriptación en atributos resistente a la computación cuántica, se emplea, como bien hemos visto, el problema de lattice o retículos. La dificultad computacional se emplea aplicando sobre este mismo problema los algoritmos de Shortest Vector Problem, que, resumiendo, se trata de encontrar aquel vector dentro de esta lattice o retículo que sea de menor distancia, pero siendo mayor a 0. También Learning with Error, que se trata de realizar una encriptación y sobre estos datos lo que se debe de hacer es aplicar ruido, es decir, datos erróneos para entorpecer al atacante. Así como el Ring Learning with Errors, el cual no es más que una versión modificada de este Learning with Errors, pero con las claves públicas y privadas siendo 3 veces mayores de longitud. También la eficiencia de almacenamiento es de n-bit strings y la eficiencia de este mismo depende de las técnicas de optimización, que actualmente no son demasiadas, ya que la complejidad es bastante alta de estos algoritmos. 1. En cuanto a cómo debería de ser una encriptación basada en atributos resistente a la computación cuántica, en el artículo se nos habla de los distintos campos que componen esta encriptación y cuáles deberían de cumplirse para que esto sea así. El algoritmo elegido. Este debe ser resistente a la computación cuántica y a su vez no debe de perder rendimiento por resistir este tipo de ataques. Actualmente el que se usa es el algoritmo de lattice.
Estructura de acceso. En este caso tenemos tres tipos. El monotónico emplea puertas AND-OR, no monotónico emplea puertas AND, NOR y OR, y la estructura escondida. Esta se encripta la estructura de acceso para realizar las comunicaciones de la estructura de acceso de manera segura. Así como también tenemos otro tipo de puertas que son las threshold, las cuales se asigna a cada atributo un peso y un valor. Se hace una operación, por ejemplo, el sumatorio de los distintos atributos, que sería el producto de su valor por el peso, y si este coincide con los valores, por ejemplo, mayor a cierta cantidad, sería correcto. Las soluciones de dificultad. En la actualidad, las soluciones basadas en el problema de Lattice, como son Shortest Vector Problem y Closest Vector Problem, entre otros, sufren de un orden de n cuadrado en tiempo de computación y tamaño de clave, el cual es un coste muy elevado. Sobre los modelos de amenazas, para resistir amenazas, este modelo es resistente al ordenador cuántico. Tenemos distintos tipos. Modelo selectivo no adaptativo. Este modelo de seguridad permite ser resistente a cuando el atacante elige el atributo que quiere atacar antes de acceder a los parámetros públicos o alguna de las claves. Y el modelo adaptativo Full Security. Este nos cubre en cuando el atacante elige en cualquier momento el atributo que quiere atacar. En este caso, el modelo adaptativo Full Security es mucho mejor. En cuanto a la indistinguibilidad del texto cifrado, es similar a la ABE actual y debe cumplir con INCPA o INCCA, siendo INCPA la parte int de indistinguibilidad, es decir, cómo de cifrado está el texto y que poco se distingue del texto original, y CPA o CCA en función de si se ha elegido un algoritmo adaptativo de seguridad o no adaptativo. Resistente a ataques de colusión. Como bien hemos visto, el ABE actual debe de ser capaz también de resistir a los ataques que combinen diferentes claves de los atributos de diferentes personas para poder extraer información. Esto, el ABE resistente a la comunicación cuántica, también lo debería de ser. Y revocable. Deben de poderse eliminar usuarios, así como los atributos de los usuarios que pertenecen al sistema. Una vez el usuario ha sido revocado, este no debe de poder acceder a la desencriptación de los datos. Hay dos tipos. Directa. En el envío de los datos encriptados se adjunta la lista de usuarios revocados. De esta manera, los usuarios que han sido revocados no pueden actualizar las claves. Indirecta. Es aplicada por una autoridad de confianza. Las claves de confianza que publica periódicamente, de forma que solo los usuarios no revocados pueden actualizar estas claves. En cuanto a los diferentes esquemas de la encriptación basada en atributos, tenemos dos: aquellos que emplean una política de claves o una política de texto cifrado. En el esquema de política de clave, el mensaje se cifra con un conjunto de atributos y claves privadas del usuario que se vinculan a una estructura de acceso. Si la estructura de acceso de la clave privada del usuario puede satisfacer los atributos de los datos cifrados, el mensaje se completa con éxito. La estructura completa de este esquema es la siguiente. Una configuración se toma un elemento K a través del cual se genera una clave maestra y unas claves públicas. Generación a través de una política de acceso se toma la clave maestra y se genera la clave privada del usuario, correspondiente a un conjunto de atributos. En encriptación se toma un mensaje M, se cogen los atributos asociados a ese usuario y se encripta el mensaje. Y por último, el desencriptado. Se coge el mensaje cifrado, las claves públicas y privadas. Y el descifrado tiene éxito si, solo si, el texto cifrado satisface la estructura de datos de la clave privada del usuario. Este sistema tiene algunos problemas, como por ejemplo elevados costes de comunicación, poco control sobre quién se encarga de desencriptar los datos, así como, debido a que la clave maestra la tiene que tener una autoridad de confianza, se pueden dar lugar a ataques de colusión. A continuación vemos algunas de las soluciones propuestas con este tipo de esquema para abordar la encriptación basada en atributos resistente al ordenador cuántico. Hay algunas soluciones incluso del 2013, pero he querido poner aquí las más recientes de las cuales os habla el artículo. Vemos que en todas ellas se aplica el algoritmo de Lattice. La estructura de acceso usa puertas AND-OR normalmente, o también puertas threshold o incluso booleanos. La asunción que se hace, o el caso peor, es el learning with error, o incluso también se usa el ring learning with error. El modelo suele ser selectivo, en este caso tenemos a uno adaptativo, y el cifrado se usa INCPA o INCCA.
Vemos que ninguno es resistente a colusiones, lo cual es un problema realmente porque puede ser peligroso, así como solamente tenemos uno que es revocable a nivel de usuario, no de atributos. En cuanto al esquema de texto cifrado, viene a suplir las carencias que tiene el basado en clave, ya que en este esquema la clave privada se generará a través de una lista de atributos y una política de acceso concreta se vinculará directamente con ese texto cifrado. La estructura de este esquema es la siguiente. La configuración toma como entrada un parámetro de seguridad y obtiene una salida a través de la clave maestra y las claves públicas. La generación de claves toma la clave maestra y un conjunto de atributos para generar una clave privada. En cuanto a la encriptación, se coge el mensaje, las claves públicas y la estructura de acceso y da como salida el mensaje encriptado. Por último, el descifrado, el cual el algoritmo descifra la entrada del texto cifrado y la clave privada, así y da como resultado los datos descifrados. El descifrado se realiza correctamente si y solo si los atributos del usuario satisfacen la estructura de acceso incluida en el texto cifrado. En caso contrario, se devuelve un error. Este esquema tiene una mejor escalabilidad que el basado en clave, pero tiene algunas desventajas, como por ejemplo que el texto cifrado crece de manera lineal a medida que los atributos aumentan. Además, el problema también de los atributos temporales, ya que en campos como por ejemplo la medicina, en los cuales los atributos pueden variar en función del paciente o incluso del médico, y estos tienen que ser actualizados periódicamente, no es capaz de lidiar con las revocaciones de permisos, que no está basado en una autoridad de confianza. A su vez tenemos un listado con aquellas implementaciones basadas en este esquema. Podemos ver que la mayoría están basadas en el algoritmo de Lattice, emplean una estructura de acceso basada en árboles binarios algunos y otros en puertas anti-OR, así como también la solución de dificultad basada en Learning with Error, así como el Ring Learning with Error, que es muy parecida al anterior esquema. El modelo de amenazas vemos que en la mayoría de casos es selectivo o no adaptativo, y en un caso, en el segundo de 2019, vemos que emplea el adaptativo. El texto cifrado, al igual que el anterior esquema, emplea INCPA o INCCA, y vemos que la mayoría no son resistentes a colusiones, aunque sí que vemos que en el 2020 y 2021 se implementaron dos esquemas que sí que lo son. A su vez, en contrario que el basado en clave, estos solamente son revocables los que lo son a nivel de atributo en lugar de a nivel de usuario. En cuanto a las mejoras que se podrían aplicar a los esquemas de encriptación basada en atributos resistentes a los ordenadores cuánticos, la principal mejora es en cuanto al rendimiento, ya que la mayoría de ellos usan el algoritmo de Lattice para resolver este problema, pero es muy ineficiente, dando lugar a un orden, como hemos visto, de n cuadrado para la creación de las claves. Algunas de las soluciones que se nos proponen en este artículo como posibles algoritmos a futuro serían el Super-Circular Elliptic Curve Isogeny o el Multivariate Approach. Otro punto a mejorar claro es que estos algoritmos sean resistentes a ataques de colusión, ya que incluso aquellos esquemas basados en cifrado de texto, la mayoría de ellos, como hemos visto en las tablas de los esquemas propuestos, no lo cumplen. Tras haber leído el artículo y haberlo analizado para elaborar esta presentación, he podido llegar a la conclusión de que aún queda bastante camino para elaborar un algoritmo de encriptación basado en atributos que sea resistente a los problemas que podría plantear el ordenador cuántico, ya que a pesar de que sí que hay algoritmos, como hemos visto, que existen y son funcionales, estos tienen problemas, sobre todo asociados al rendimiento, así como a problemas de ataques de colusión, los cuales son un problema bastante grave. Por último, la bibliografía en la cual cito este artículo, así como otras fuentes que he citado para elaborar con más detalle esta presentación. Muchas gracias por vuestra atención.